apareciendo y que nosotros los vamos a estudiar ahora. Todos estos materiales, muchos de ellos ya ligados a tecnologías tridimensionales, materiales asistidos y técnicas asistidas por computadoras, impresoras 3D, que son el boom de la odontología y que muchos ya emplean en su práctica privada y que con seguridad ustedes van a tener que entender y conocer para en 2 posgrados de aquí a 5 años que logren tomar, ustedes estén enterados de todo lo que se hace. En imagenología, los implantes, el diseño, etcétera, ¿sí? La realidad virtual, la inteligencia artificial son ya realidades en la odontología. Las impresoras de fluido continuo, ni qué decir, ya hay consultorios que tienen la radiología tridimensional. Hoy día ya no se trabaja sin ello. Y esta odontología holística que ya empieza a generar dispositivos que son aceptados de otra forma por el cuerpo humano, donde ya no se colocan metales, etcétera. Todos estos corresponden a elementos a los que se dirige la odontología y en muchos ya estamos nosotros ya trabajando. Entonces hay muchas cosas que analizar. Es un robot para cirugía de implantes, o sea, ya un robot te coloca los implantes, así que, bueno, llegar a eso será en algún momento. ¿Y qué es lo que vendrá después? Solamente quienes se dedican al estudio van a poderlo comprender. Todos los materiales se basan en la estructura de la materia. Y la estructura de la materia implica el hecho de que nosotros podamos entender bien cómo estructuralmente la materia puede tener los rangos de resistencia de diferentes materiales que se utilizan y se aplican. Esta es la Torre Eiffel. Es una torre enorme, representativa que está en París, en Francia, ¿no es cierto? Y cuando uno la ve desde abajo, ve tal cantidad de estructura metálica, fierros, que realmente logra entender por qué a través del tiempo esta Torre Eiffel aún sigue manteniéndose, ¿sí? Verla desde abajo es ver una armadura de metal impresionante. Y es que la resistencia de los materiales estaba dada por la rigidez de ellos, por la resistencia de cada uno de ellos, por la traba mecánica, porque esto es todo armado en base a pernos, a tornillos y a soldadura, ¿sí? Entonces, ¿será posible sacar conclusiones relativas a las características de la materia y de los materiales partiendo del conocimiento de su constitución íntima, o sea, de lo que se identifica como su estructura? Esto dura porque es metal. Si hoy día hicieran esta misma Torre Eiffel y reprodujeran cada parte con fibra de vidrio, ¿duraría tanto tiempo como está esta torre, resistiendo todo lo que tiene que resistir? Y pues allí es a donde va la tecnología molecular, la investigación molecular, a entender bien el interior de cada material, su estructura, la estructura atómica que lo forma, para entender por qué tienen este comportamiento. Y eso es lo que nosotros tratamos de entender en odontología. Esa estructura atómica, ¿no es cierto? Ese átomo que es la partícula más pequeña e indivisible, es parte de la estructura. Y no podemos entender, conocer el funcionamiento de los materiales dentales sin analizar las características de las partículas elementales con que estos están constituidos y de cómo se relacionan entre sí. Y ustedes ya saben que los átomos, o en atomística, ¿no es cierto?, hay elementos que son de atracción polar en unos casos y de unión por medio de puentes en otro. Y eso es lo que hace a la estructura. Este átomo, ¿no es cierto?, que es lo que forma la
parte estructural más pequeña de la materia, ¿sí? Es la que le da las propiedades a los materiales. Pero este átomo no es posible de dividir por reacciones químicas, es indivisible. Entonces, lo que se lo puede hacer es asociar para dar diferentes propiedades a los materiales, ¿no es cierto? Estos átomos comunes pueden ser agrupados, átomos metálicos y átomos no metálicos van a generar materiales metálicos, orgánicos y cerámicos. Y cada uno tiene una propiedad y una forma diferente de hacer su trabajo, una forma diferente de comportamiento. Por lo tanto, cada uno tiene una propiedad diferente. Entonces, Mendeleev, que ha armado la tabla periódica de los elementos, logra identificar pues, los átomos comunes y cuáles de ellos pueden ser agrupados para obtener diferentes materiales. En odontología, como sabemos que hay materiales cerámicos, orgánicos y metálicos, logramos mezclar cerámica con materiales orgánicos para obtener un material combinado y podemos hacer una mezcla de cerámica con materiales metálicos para obtener también resultados diferentes. Eso se llaman composites o materiales compuestos. Estos materiales combinados, entonces, es la unión o el aprovechamiento de las propiedades diferenciadas de cada uno de los materiales. Esta estructura atómica molecular me va a llevar a entender que la materia puede cambiar de estado. Ya sabemos que los estados de la materia son, de ellos va a tener un comportamiento. El comportamiento de los materiales cerámicos, poliméricos y metálicos va a ser absolutamente diferente. Y esa diferencia está basada en el análisis de los enlaces interatómicos primarios y secundarios, la distancia que existe entre las moléculas, la energía que supone que esa distancia intermolecular representa, y que cada uno de estos elementos hace la estructura atómica molecular para entender bien por qué cada material tiene un comportamiento diferente y cómo lo puedo aprovechar. Entonces, vamos a ver y a repasar, porque esto ustedes ya lo han leído antes, ya lo han visto antes. Son los enlaces primarios que han visto ya, me imagino, en bioquímica, ¿no es cierto? Enlaces primarios donde hay un enlace iónico, enlace covalente, enlaces metálicos, que son enlaces atómicos o de valencia primaria. Entonces, todos estos enlaces generan una posibilidad de un comportamiento diferente en las propiedades de los materiales, pero son parte de la estructura. Entonces, el tipo de enlace y las propiedades son elementos que están relacionados entre sí. El comportamiento químico de los sólidos, de los líquidos o de los gases, ¿no es cierto?, está determinado por la forma en que los átomos se unen unos con otros. Y eso depende de la actividad electrónica, o sea, de la interacción de sus electrones más externos. Entonces ahí ustedes van a recordar el átomo de Bohr, de Rutherford, etcétera, etcétera. Los electrones pueden transferirse de un átomo a otro y eso se llama enlace iónico. Puede compartirse entre átomos vecinos, que es el enlace covalente, o puede moverse libremente de átomo a átomo, que genere el enlace metálico. Entonces, para que nosotros podamos entender la estructura y comportamiento de la materia a escala atómica, debemos poder explicar con éxito las propiedades de la materia a gran escala. Por ejemplo, la Torre Eiffel, las propiedades de resistencia que tiene en base a los metales que han sido utilizados y la forma como estos han sido engranados unos con otros, puede explicar a gran escala por qué esta torre resiste. Pero si hacen el análisis
de un tornillo metálico van a poder explicar a nivel atómico por qué han elegido el metal para que tenga esa torre la resistencia que tiene que tener o que buscaban que tenga. Y por supuesto, los factores ambientales son aquellos que determinan el éxito clínico de un material cuando se coloca en boca, así como los factores ambientales, como